un poco difícil. Es un poco difícil, Andrés, tratar de explicar en 45 minutos. Es un poco difícil tratar de explicar que el proyecto de Dios en cada uno de nosotros es un proyecto totalmente particular de Dios. El proyecto de Dios es un proyecto que es muy particular en cada uno de nosotros. Hacerle entender a la gente que el modelo humano es un modelo excelente y hacerle entender a la gente que el modelo humano es un modelo sumamente evolutivo, desarrollado, inteligente, es sencillo, pero a su vez tratar de hacerles ver a la gente que el modelo humano no es el fin de Dios, cuesta muchísimo, cuesta mucho. Y cuando hoy en la mañana estaba trabajando en el material de los videos y los audios, estaba haciendo ahí una edición y estaba oyendo algo que estaba en la computadora y estaban hablando de las tres cosas que usted necesita para empezar el día, ¿verdad? Y una de las cosas que decían es, inicia el día diciéndose, si usted por ejemplo va para el trabajo o usted va para la casa de su mamá o de su papá, o usted va a ir a comprar algo, inicia el día diciéndose que la meta que sigue usted la va a lograr. Entonces, con una voz muy buena, el locutor que estaba hablando le decía, vea, inicia el día diciéndose cuál es la meta que sigue y propóngase cumplirla, No esté pensando en las 9 de la noche que se va a acostar, piense en la meta que sigue y piense en la meta que sigue. Y si después de ir al trabajo y en el trabajo tiene que hacer hágalo y comprométase a irse refrescando, ¿qué sigue? Es increíble, y yo quisiera que usted me capte que el deseo del corazón de Dios no es que usted sea un adefesio, un monstruo. Dios no está queriendo que usted sea un bicho raro, ni sea una cosa extraña en medio de todo el mundo. Técnicamente, Dios quiere que usted sea esencialmente la manifestación de su gloria, la manifestación de Él aquí. Si Dios está intentando hacernos todos a la imagen del Señor y yo estoy intentando buscar a mis 50 y pico de años mi mejor versión, no es el lugar, aquí no es el lugar, porque la mejor versión de cada uno hay que ir al gimnasio, hay que bajar la panza, hay que meterse a estudiar. La mejor versión de cada uno es una versión que está en función de la aceptación, cuánto te aceptan y cómo te aceptan. Entonces, cogí 3 versículos iguales en diferentes versiones, los tienen ustedes ahí en la portada de su papelito. Cogí 3 versículos iguales y esos versículos son exactamente el mismo versículo en 3 versiones diferentes. La primera traducción es una traducción más o menos de 1980, si no ando perdido, traducción. Lenguaje actual es una traducción. La segunda traducción, no, esa no es traducción. La segunda es una revisión de 1995. Se empezó en el 90 y se concluye en el 95. La Reina Valera 95.
Y la tercera es una versión muy polémica, muy polémica, que es la nueva versión internacional, más o menos de 1983, más o menos. 1980, 1983 son 3 versiones y la tercera es una traducción. Ahora, los 3 versículos emanan del mismo texto. Quiere decir que si leemos cualquiera de los 3, estamos leyendo Romanos 12:3. Pero a la hora de hacer una comparación, nos damos cuenta de que los 3 aportan a la misma traducción cosas que es importante que las entendamos. Porque les dije que estamos entendiendo el pensamiento de Dios, porque el salmista está diciendo que está agradecido por sus maravillas y su obra en nosotros. Pero inmediatamente aclara que esencialmente de lo que él está agradeciendo es del pensamiento de Dios. La primera versión, que es lenguaje sencillo, y a partir del tema que nos toca hoy, ¿verdad?, que es la segunda parte de ese texto, dice más bien, ¿verdad?, viene diciendo, más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Porque acuérdense que en la primera parte vimos hace 8 días, pero hace 15 días vimos que dice ninguno tenga una imagen mayor de la que tiene que tener de sí mismo. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. 12:3, versión Reina Valera 95. Digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está en ustedes, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino el tema de hoy, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces tenemos según la capacidad, y luego tenemos medida de fe. Voy con el tercero y dice así: por la gracia que había sido dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Y aquí hay un desafío. El desafío la semana pasada, para los que no estuvieron, básicamente vimos esas 3 ideas. Si usted no estuvo la semana pasada, número 1, dijimos la semana pasada, sin Dios, el concepto que tenemos es nulo o inconcluso. Sin Dios, el concepto que tenemos de cada uno es nulo o inconcluso. Es ese cuadrito negro que tienen ahí. En el cuadrito negro es lo que vimos la semana pasada. Repaso. La semana pasada también vimos que lo que usted entiende por la realidad suya, su propia realidad, lo que usted entiende por su propia realidad, tiene que considerar todo lo que Dios ha hecho por usted hasta hoy. 3, vimos la semana pasada que mientras muchos esperamos que Dios nos haga más mejores, ¿verdad? Dijo aquel. Mientras esperamos que Dios nos haga mejores, mientras esperamos que Dios me cambie, me haga mejor, Dios me haga mejor, realmente Él está trabajando en nosotros para hacernos afín a sus propósitos y a las necesidades de otras personas. Entonces, genuinamente lo que está pasando en muchas cosas es que tenemos una muy mala o una pésima idea de qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y como estamos pensando simplemente en que de alguna forma
yo puedo decirle a Dios cómo resolver, arreglar, cambiar, mejorar lo que yo soy. Dejamos por fuera la oportunidad de entender que aquí hay cosas fundamentales que los hijos de Dios tienen que saber y entender. Extrayendo de los 3 versículos que acabamos de leer, de los 3 versículos encontramos 3 pensamientos. Pensamiento número 1, más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Número 2, sino que piense de sí con cordura. Y número 3, sino más bien piense de sí con moderación. Cordura y moderación, producto de la fe. Y el otro habla de capacidades. Entonces me pareció muy interesante. Me pareció sumamente interesante verlo de esa forma. Básicamente, donde dice A, B y C, tenemos que ver que dice que es capacidad que Dios da por seguir. Hay una capacidad que dice que Dios da por seguir. La palabra seguir significa 3 cosas. Cuando alguien sigue a Dios, hace 3 cosas. Número 1, sigue en la ruta que Él va. Punto 1, porque dice capacidad que Dios da por seguir. Sigue en la ruta que Dios va. Número 2, se mantiene constante siguiendo. Número 3, sigue a pesar de. B, dice ahí cordura. La palabra cordura y la palabra moderación son sinónimos. Cordura, cordura. Pero dice, ojo qué interesante. Cuando me toca, bueno, aquí mismo que hemos estado haciendo algunas cosas en el edificio y me toca subirme una escalera, generalmente Alex me ayuda, se me queda viendo con unos ojos como diciendo en qué momento se va a caer. La cordura tiene que hacernos entender que hay cosas que podemos y que no podemos hacer. Hay cosas que debemos y no debemos hacer. Ahí está fácil, ahí está facilísimo. El otro día se dañó el portón y estábamos en culto y entonces estaba cerrado el portón y Adolfo que también es empacado, ¿verdad? Si alguno lo notó, cuando usted se dio cuenta, Adolfo estaba subido en la parte de arriba del portón. Y yo creo que Mari estaba que se la llevaba quien la trajo. Porque lamentablemente estamos muy agradecidos con Adolfo porque arregló el portón, pero Adolfo y yo tenemos que entender que hay cosas que definitivamente son de alto riesgo. Pero cuando algo obedece a una lógica y esa lógica de alguna manera tiene que ver con el peso, con la relación que hay en función del peligro, es muy fácil tratar de entender que Ender se mete debajo de un carro y él sabe que tiene que asegurar el carro porque si no el carro lo aplasta y lo mata. Se llama cordura, pero aquí el texto no dice que las cosas se entienden en función del riesgo, el peso, el tamaño, la distancia. Dice la medida de fe. Y esto es grave, gente. Dice medida de fe. La segunda cosa dice, cordura por la medida de fe. Cordura por la medida de fe. Es que, o sea, menor fe, más lanzados. A mayor fe, menos lanzados. ¿Será así? ¿Será así? ¿Me estoy dando a entender? O sea, ¿cómo la medida de fe? Es que si aplicamos el ejemplo que estoy usando con don Adolfo y con Federico, el ejemplo es peso, es tamaño, es altura, está fácil. Pero si la medida de fe y cualquier medida de fe es buena, y dice aquí que la cordura se aplica según la medida de fe, algo tenemos que entender que nos están diciendo. ¿Me están escuchando?
Porque imagínense que la vez pasada me quedé pegado en un techo y mi amigo Alex y mi sobrina me estaban tomando fotos, yo sentado en el techo no me podía bajar. Pero la fe es positiva, la fe es buena, la fe es algo necesario, la fe es una realidad en cada uno. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero el texto dice que es la medida de fe lo que determina cordura y moderación. Moderación. Y yo quisiera que esta mañana entiendan que tenemos que, yo no podría hablar de una enseñanza, yo podría hablar, hermanos, de una reflexión sobre estos textos, porque son textos que para mí son muy profundos, y esa es la profundidad que Dios quiere, profundos en el sentido de que no podemos obviar cosas tan sencillas. Hermanos, de verdad no tomemos este texto a la ligera, porque ahí yo les puedo decir a ustedes, vamos a irnos al puerto a hacer un paseo y cada uno vamos a ir a nadar al mar, y algunos de nosotros sabemos que no lo podemos hacer porque hay una limitación. ¿Quiénes lo pueden hacer? Aquellos que, conociendo que lo que Dios le ha dado, ojo, no lo que es, lo que Dios le ha dado, podrían responder de otra manera. Exactamente lo que don Luis acaba de plantear es exactamente lo que vamos a ver. Pero yo sí quiero que entiendan que les va a sonar, dentro de un ratito les va a sonar enredado. ¿Por qué? Porque ahí dice que nosotros seguimos manejando un concepto de nosotros, y supuestamente donde estamos medio viendo o medio entendiendo algo, ya nos creemos. Hermanos, yo les digo, decirles que yo les estoy dando una enseñanza aquí, me siento incómodo. O sea, estamos juntos reflexionando sobre esto. Entonces noten que hay dos palabras que utilizan los mismos versículos en diferente versión, pero que nos hacen entender un poco más el asunto. Número uno, ¿qué es moderación y cordura? Número uno, entender mi naturaleza. Entender mi naturaleza. Número dos, pensar de otra forma. No por ser diferente, sino porque es la única forma de pensar aceptable. Ojo, la única forma de pensar aceptable. 3, cuerdamente. 4, bajo un pensamiento equilibrado. Entonces, repito, cualquier idea de nuestra imagen personal debe considerar lo que Dios está haciendo. Y Dios está haciendo esencialmente dos cosas. Nos está dando fe, nos está moldeando a la imagen de Cristo, nos está dando fe, nos está moldeando a la imagen de Cristo. Y lógicamente tenemos que hacernos la pregunta, que ahí es donde yo quisiera que esta mañana pongamos atención. Y dice ahí cuáles son esas capacidades que Dios está desarrollando en cada uno, que es exactamente lo que plantea el texto, uno de los textos en una de las versiones. ¿Por qué está diciendo capacidades, gente? Porque está diciendo que Dios nos otorga a través de la fe capacidades.
Entonces, don Jorge, Yamilet, Patricia, Josué, pregunta, ¿Dios da capacidades? Sí. Nati, ¿cuáles capacidades? ¿Cuáles? ¿Para qué son esas capacidades? Yo quisiera que ustedes vean conmigo que la respuesta a esto puede ser un montón de cosas. Lo que sí puedo decirles es lo que la Biblia no dice, que la gente sí dice, que es lo que está diciendo don Luis. Llamé a un señor por teléfono y donde toda la vida le hemos dicho Cucho o Chucho o Pucho. Creo que cuando le dije, Nayito, me dice, habla con el apóstol. No llega uno, pero ni a sacristán de la puerta. Y qué impresionante. Gálatas 6:3 dice, pongan atención, por favor. El que se cree algo, y ojo lo que dice ahí, el que se cree algo no siendo nada. ¿Cómo? Yo me creo algo, pero el texto dice no siendo nada. ¿Quién define que yo no soy nada? Dios. El que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Quiere decir que solamente Dios podría decir qué soy o quién soy. Voy bien, ¿verdad? Entonces tenemos, como quien dice, la primera excepción. Cualquier cosa que la gente diga que es, que Dios no lo respalde, no es. Filipenses 2:3 y 2:4. 3 dice, no hagamos nada por rivalidad, por vanidad, antes bien, con humildad, estimando es valor afectivo. La palabra estimar significa ver con respeto. La palabra estimar significa ver con aprecio, ver las personas con otros ojos. Dice, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. O sea, Dios nos llama no solamente a que yo vea a Jorge como el muchacho joven que es profesional, como el muchacho que es, sino realmente en función de la realidad lo estime como alguien preciado para mí. 3, Filipenses 2:4. No busquemos nuestro propio provecho, sino el de los demás. Entonces, ahora sí, devolvámonos. ¿Cuáles son esas capacidades? ¿Cuáles son esas capacidades que Dios da? ¿De qué está hablando Dios? ¿De qué nos está hablando? Número 1, la primera capacidad que Dios nos da es ver aquello que Dios está viendo. Número 1, primera está ahí, apúntelo, póngalo a un lado. Porque a esto le he dado vueltas y vueltas y vueltas, y en el mismo texto está la respuesta. Si nos están diciendo, yo soy el nuevo apóstol aquí, y el Señor hace así, chiquito pecado. La primera capacidad que Dios nos da es poder ver lo que Él está viendo. Segunda capacidad. La segunda capacidad que Dios nos da, dice en la segunda capacidad que Dios nos da es ver más allá de lo que nosotros vemos. Porque eso me está diciendo a mí que yo vea a Jorge
Tercera capacidad. La tercera capacidad que Dios nos da es ver en otros ver en mí lo que Dios ve. La primera es ver en otros lo que Dios está viendo. La segunda, ver más allá de nosotros mismos. Y la tercera es ver en mí lo que Dios ve. Eso es capacidad. Y si eso no es capacidad, explíquenmelo, porque ya no veo por dónde. Primera capacidad. Dice, Dios nos da capacidades. Pero nos está diciendo, nadie se puede a sí mismo definir, porque quien piense que es y no es, se engaña. ¿Qué nos está diciendo? Pero cuidado, si usted no está viendo en usted lo que Dios ve en usted, mejor no diga quién es usted. Cuidado. 2, vea más allá. Vea más allá de lo que usted puede ver y entiéndalo. Dios está viendo algo que usted no está viendo. Y 3, vean usted, ven otros lo que Dios está haciendo. Ok, ahora sí, aquí viene la bronca, que es lo que don Luis plantea. Según, atención, según la medida de fe. ¿Por qué medida de fe? Ahí hay cosas muy claras. Según la medida de fe que Dios le haya dado a cada uno. ¿Hay medidas de fe? Sí. Hay 3 medidas de fe. Primera medida de fe. La mayoría de cristianos vivimos en esa medida de fe. La primera medida de fe se llama fe para creer. Es la fe que nos salva, es la fe que nos hace reconocer que yo no quiero seguir en la religión tradicional. La fe para creer es una fe bellísima, pero lo hemos analizado aquí 1 y 1000 veces. En el Salmo 23, el salmista dice, el Señor es mi pastor, y hemos entendido que entre el Señor es mi pastor hay hasta 20 años de diferencia. Entre el momento en que usted reconoce al Señor como Señor de su vida y el momento en que el Señor es su pastor, pasa mucho tiempo, gente. La primera medida de fe que la mayoría tenemos se llama fe para creer, y somos salvos por la fe dada a nosotros por el Señor, y lo que estamos creyendo está bien. Está bien, pero el 90% de nosotros, esa es la fe que tiene. ¿Usted sabe por qué? Porque viene la segunda medida de fe. Se llama fe para vivir. Fe para vivir. Fe para vivir. ¿Cómo lo nota usted? Ay, es que aquí estoy. Qué desgracia. Ay, problema. Ahora sí. O por algo Dios me está haciendo pasar por estas aguas, y algo me quiere formar y quiere formar en mí, y por algo Dios está. Esa es la gente que vive en el segundo nivel, gente que tiene fe para vivir. Cualquier cosa que pase en su vida, usted los va a ver. ¿Cómo estás? Destrozado, deshecho, pero sé que Dios me está promocionando. Sé que Dios me está llevando a una condición donde Él está formando mi corazón, y seguramente este proceso me va a hacer que me vea con Él cara a cara y me voy a morir. Pero algo le está mostrando Dios a mis hijos, a mis hermanos. Dios está haciendo algo con lo que está haciendo conmigo. Este proceso que estoy pasando es un proceso que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi familia.
cuesta encontrar gente ahí. ¿Dónde lo nombraron? Bien. El Satanás es un... ¿Cómo el Satanás? ¿Qué fue? ¿A dónde lo nombraron? Y oramos y oramos y oramos. ¿Y no será que Dios tiene algo con vos en este proceso allá en ese lugar? ¿No será que le toca a usted de esta y esta forma? ¿No será que fe para vivir? La fe para vivir está por encima del alma. Escúcheme, la fe para vivir está por encima del alma. El alma son la mente, las emociones y la voluntad. La fe para vivir sostiene a una persona a pesar de la edad, a pesar del tiempo. Fe para vivir, para creer a Dios. Dice la Biblia, confórmense con lo que tienen. ¿Qué es eso? Fe. Hay que tener fe para conformarse con lo que uno tiene. Y adivinen quién, empezando por mí, por esta persona, me cuesta mucho. Yo quisiera que mi chiquito tenga esto y pueda hacer esto y pueda hacer lo otro. Estamos corriendo porque el amigo está un poquito así empacado también, ¿verdad? Y entonces y sucede que los pantalones de ahí no hay talla así, talla acá y toda esa cosa. Y uno quisiera, hermanos, dice la palabra, agradezcan lo que tienen, disfrútenlo. Fe para vivir. ¿Cuántos estamos ahí? Ni el pastor. Tercer nivel de fe se llama fe para servir. Fe para servir. Ahora sí, vuelque la tortilla, vuélquela. Ahora sí. Entendiendo que hay 3 niveles de fe y que usted y yo, Josué, vivimos en el nivel 1, el nivel apenas, ahí vamos. Adrúbal, vos y yo vivimos en el nivel 2, ahí vamos. Fe para vivir. Ahora sí, si el concepto personal de cada uno proviene de la medida de fe, ¿dónde se ubica usted? ¿Me estoy dando a entender? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ninguno de nosotros puede establecer un concepto personal si no entiende que la medida de fe que tiene lo dejó llegar hasta ahí. Tercer nivel de fe. Fe para servir. Cuando yo tengo fe para servir, yo soy capaz de decirle a Ernesto, no se preocupe, yo estoy ahí para usted. Cuando yo estoy en el tercer nivel de fe, mi vida pasa a un segundo plano. Y eso, hermanos, es muy difícil. Porque somos pura iglesia, puro culto. Y a veces, ¿qué es lo peligroso de las iglesias que están pidiendo plata y piden plata y piden plata? Que lo más fácil de dar es plata. Ahora sí, ármelo. Si nos está diciendo que nos da capacidades, capacidad para ver lo de Dios en nosotros, capacidad para que yo pueda ver lo que Dios está viendo en mí y capacidad para ver más allá. Y me está diciendo también que la medida de fe determina mi imagen. ¿Qué significa? Que yo soy consciente de que yo no paso
de que soy egoísta y que lo que me importa es estar bien. Mientras tenga salud y comidita, gracias a Dios, dele gracias a Dios. El mundo que se pierda y mi familia, que se la lleve el diablo. Porque ya no sirve evangelizar como antes, porque la gente piensa, y antes parecíamos máquinas llegando a decirle a la gente, Cristo le ama. Ven, este texto es bien profundo, porque el texto dice, cada uno piense con cordura, pero mejor en la medida de fe, porque la fe de cada uno es lo único que Dios valora en cada uno. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa sin fe es imposible agradar a Dios? Que a Dios le gusta saber que le creen. Terminemos. 4 puntos, dejemos esos 4 puntos ahí rápidamente. Cuatro puntos. Por favor, asegúrese de tener un punto de referencia que no sea usted mismo. Usted no es el punto de referencia, ni yo. El único punto de referencia es la fe que Dios le ha dado. Y algunos tenemos fe nada más para creer, para venir a culto, para asistir. 2, por favor, hermanos, en Olivo Verde, hágase la pregunta: ¿seré salvo? ¿Qué es lo que yo entiendo por salvación? Me interesa esto de la salvación. Es que como ellos son evangélicos pero Andrés, no, es que mi tata toda la vida ha sido evangélico, mi mamá también, entonces yo también, yo a misa no voy, pero Andrés, hacete la pregunta. Jorge, hacete la pregunta: ¿seré salvo? ¿Para qué? ¿Qué significa ser salvo? ¿Para qué? En este tiempo. 3, reconozca que si bien su proceso es hasta que el Señor venga, reconozca que si bien su proceso es hasta que el Señor venga o se lo lleve, otros ni siquiera han empezado. Otros ni siquiera han empezado. Reconozca que si bien su proceso es hasta que el Señor venga o se lo lleve, Ernesto, ¿pudiste haber fallecido con el COVID que te dio? ¿Sí? Sadie, ¿pudiste haber fallecido con el cáncer que te dio? ¿Sí? Monse, ¿pudiste haber fallecido con el cáncer? ¿Sí? Miren que hay un montón de gente que sí se va. Hoy en la mañana nos despertamos sabiendo que la mamá de un amigo falleció, COVID. Reconozca que si bien su proceso hasta que el Señor venga o se lo lleve, otros ni siquiera han empezado. O simplemente usted empezó antes. O simplemente usted empezó antes. Y Dios no nos soca. Dios no nos soca a todos las mismas tuercas en el mismo momento. Y podría ser que las tuercas que yo creo que Dios le debería socar a Adrúbal, Dios me dice: Machete, estate en tu vaina, porque las tuercas de Adrúbal, esas tuercas que están mencionando son las que tiene socadas. Sos vos quien las tiene flojas.
Así es que mejor, por eso dice, tengan cuidado. Cuarta conclusión. Diga, muestre o actúe como alguien que reconoce la obra de Dios. Diga, hable, muestre, actúe como alguien que reconoce la obra de Dios, la vida de Dios, o al menos la condición de no ser lo que antes era. La condición de no ser lo que antes era. Y que el único parámetro de medición ni soy yo mismo, ni mi propia realidad. Y solo Dios puede medirnos según sus medidas, según sus estándares. Dios en su bondad me nombró apóstol. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tengan más alto concepto de sí del que deben tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 3. Por la gracia que me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. 3 niveles de fe. Fe para creer, fe para vivir, fe para servir. Lo que determina quién soy es mi nivel de fe. Señor, te doy gracias en esta mañana.